estar presente en la primera edición de Talent Week de Cover House. Esperamos estar en las próximas. Y pues nada, muchísimas gracias a todos y pues ahí nos vamos contactando. Dale, nos vemos. Bueno, seguimos rapidísimo con el siguiente orador. No pierdo más tiempo. Se trata de Ualá. Es una empresa que seguramente conocen. Ualá, somos una fintech que te permite manejar todas tus finanzas desde una app y una tarjeta. A continuación voy a presentar a Pablo Andrés Guzzi, que no sé si le gusta que le digan el segundo nombre. Él es Chief Data Analyst Officer. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Barbie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la intro y por la invitación. El segundo nombre es indistinto, lo podemos usar sin problema. Perfecto, perfecto, así me gusta. Bueno, tengo entendido que además de presentación tenés un video, así que avísame cuando lo quieras presentar y te lo habilito. ¿Dale? Dale, perfecto, buenísimo. Listo. Te voy a poner la presentación y yo me voy de acá para dejarte hablar. Bueno, perfecto. Vamos a hablar de Ualá, pero particularmente vamos a hablar de la parte de data de Ualá. Hoy por hoy me desempeño como Chief Data Officer en Ualá y estoy muy involucrado en todo lo que es el planeamiento estratégico de la parte de data. Así que un poco para la gente que está interesada en data, supongo que le va a resultar recontra interesante, y para la gente que tal vez no tanto, bueno, habrá que ver si se vuelcan para este mundo, si los puedo convencer. Hoy particularmente vamos a hablar de toma de decisión basada en datos, básicamente, que es lo que buscamos absolutamente todos los que nos dedicamos a hablar con datos. Barbie, te hago una pregunta, sé que estás en off, pero la presenta, ¿la pasás vos? Dale, la paso yo, no hay ningún problema, dale. Bien, pasemos si querés entonces. A ver, para poder tomar decisiones basadas en datos, básicamente primero lo que tenemos que hacer es definirlo, qué es, ¿no? Muchos de nosotros hemos escuchado cultura data-driven, tomar decisiones basadas en datos constantemente todo el tiempo, y a veces es como una palabra ya fancy, me parece, o una frase fancy, y que cuesta encontrarle sentido o terminar de darle una entidad al todo. Por eso hace muy poquito tuve una presentación y dije, che, ¿cómo expreso qué es tomar decisiones basadas en datos? Que parece recontra simple la frase, pero después cuando lo tenés que llevar a la realidad es complejo. Y tuve que hacer una presentación al top management de Ualá un poco explicando esto y no encontré una explicación que me terminara de convencer. Hice mucho research, muchos videos en YouTube, muchos videos de todo tipo, muchos papers y demás. No encontré nada que me convenza. Entonces un poco en ese interín y estando hiper involucrado en esa búsqueda particular mía, dije, me mandó un mensaje un ex compañero de un MBA, en donde había un video de sesgos cognitivos, un video que ya habíamos visto en una cursada, en una materia una vez, y vi ese video, y particularmente era de un experimento que hace Daniel Simons en Harvard, en la Universidad de Harvard. Tiene más de 10 años el video, pero expresa y sigue teniendo mucha presencia todavía, sigue teniendo mucha continuidad, el sesgo cognitivo que trata de explicar. Entonces, un poco la intención es ver un recorte, no ver todo el experimento porque sería muy largo, pero sí ver un recorte y desafiarlos a que puedan responder una sola pregunta con respecto a ese video. Así que un poco la idea es ese video, que va a durar unos 30 segundos, va a durar aproximadamente, no es tanto. Y la idea es que ustedes puedan responder una pregunta que tiene. Para anticiparlos un poquito, en el video van a encontrar personas, algunas vestidas de blanco, otras vestidas de negro, hay 3 y 3. Y cada uno de esos equipos se va a estar pasando una pelota de básquet. Y la idea al final del video es que ustedes puedan responder una única pregunta, que es ¿cuántos pases dieron las personas que están vestidas de blanco, digamos, ¿no? Entonces para eso va a ser importante que estén contando la cantidad de pases que dan, no más que eso. Ahora sí, vamos con el primero de los videos. Bueno, bien, perdón los 35 segundos de silencio, pero es importante que le tomen atención a lo que es el video en sí mismo.
Si querés pasar la presenta, Bar. Básicamente, para los más ansiosos, por las dudas, la respuesta es 16. ¿Sí? Muchos deben haber contado 15, 17, 18, 20, etc. La respuesta correcta es 16. Bien, ahí veo en el chat que hay gente que pone 16. Bueno, le pegaron. Ahora, lo curioso del video no es la cantidad de pases, sino que más de la mitad de las personas no ve un gorila que pasa golpeándose el pecho por el medio del escenario. Así que si querés, para poder saciar esa duda, por favor vamos con el segundo video. Lo tenemos por ahí. Bien, perfecto. Muchos lo vieron, lo pude ver ahí que están contestando en el chat, buenísimo. Aunque no lo crean, y imagino que muchos no lo vieron, hay un 50%, más de un 50% de las personas que no lo ve, que no lo puede ver. Y la verdad es que el video me hizo pensar mucho, porque en algún momento, mientras me lo mandaba mi compañero, dije, che, esto lo podríamos responder con datos. O sea, podríamos hacer un algoritmo que cuente la cantidad de pases y que incluso detecte el gorila. Así que me puse y me decidí a hacer ese algoritmo, hacer un algoritmo que contara la cantidad de pases e incluso hiciera otras cosas. En el video, tal vez vieron el gorila y contaron la cantidad de pases blancos, pero hay un montón de otras cosas extra que se pueden hacer. Se puede contar la cantidad de pases negros, se puede hacer un heatmap de posición de movimiento en el escenario. Hay un montón de otras cosas que también pasan y que la gente no lo percibe, como la cortina de atrás, que arranca roja y termina en amarillo, no sé si alguien lo notó. O que una de las jugadoras de negra se va completamente del escenario y iniciales quedan 5. Entonces hay un montón de cosas que pasan que es muy difícil que el humano esté mirando absolutamente todo si está atento particularmente a la cantidad de pases que da la gente de blanco. Entonces me vi inmerso en este desafío de querer poder responder esta pregunta, pero basado en datos o basado en analítica. Y para eso armé un algoritmo que justamente lo que hacía era todas estas cosas. Contaba la cantidad de pases, ve la posición de la persona, detecta al gorila que pasa por el medio golpeándose impunemente el pecho, y hace un montón de otras cosas más, como pose estimation y otras cosas que tienen que ver con computer vision. Si les parece, vamos a ver el resultado de ese video, que es el tercer videito que les tengo preparado. Mientras da un pase, detecta las pelotas, detecta también el gorila, por supuesto, cuenta la cantidad de pases e incluso te va arrojando el RGB que tiene la cortina de atrás a medida que pasa el video, que aunque no lo crean también cambia. Como se darán cuenta, es un algoritmo complejo. Pasemos. Otra vez. Bien, como les decía, el algoritmo es complejo porque no solo hay que detectar la persona, sino la pelota, y que cuando se entrecrucen las personas, el algoritmo no se confunda, y cuando se entrecrucen las pelotas tampoco se confunda. Realmente era un desafío complejo. Pero así todo nos quedaron muchísimas cosas que se podrían haber hecho. Se podría haber estimado la edad de la persona basada en la cara, o estimar el peso, la altura, hacer un heatmap del posicionamiento que hay sobre el escenario. Se podrían hacer un montón de cosas basadas en este caso en Computer Vision, que es una disciplina en lo que respecta a Analytics, pero que justamente en este video aplicaba muy bien. Con lo cual, pudimos hacer ese algoritmo y pudimos responder la pregunta. Y como bien les digo, se puede hacer muchísimas otras cosas. Y ahí está el gran problema, que en general suele suceder que en los equipos de data o en los equipos de analítica nos perdemos un poquito en ese desafío técnico de querer hacer cosas. Y yo me perdí, o sea, fui el primero en cometer el error de querer responder absolutamente todas las preguntas que se pueden hacer del video, cuando en realidad la premisa era una sola: poder responder cuántos pases dieron las personas de blanco. Y a lo sumo detectar un gorila, que debería ser algo bastante evidente. Entonces, un poco la idea es explicar
que eso sucede y que en general los equipos de data y analítica están asociados a tecnología y a conocimiento, y la pregunta en sí, el formulamiento de la pregunta, tiene que ver más con un poco más de cultura, de curiosidad y de incendiadez que tiene que tener la organización. Y la idea es poder pasar de un plano en el cual Data y Analytics está enfocado solo en tecnología y conocimientos a que esté enfocado en los 5 factores que vemos ahí asociados. Un poco para eso primero hay que entender cómo llegamos hasta este momento y por qué es así, por qué Data y Analytics está tan asociado a lo que es tecnología y conocimientos, que está bien que así sea. Pasemos, por favor. Recordemos siempre que la receta, más allá de todo, es simple. Para poder tomar decisiones basadas en datos necesitamos una pregunta. De la pregunta poder tener datos con cuáles responderla y con esos datos poder hacer una analítica que pueda responder. La receta es muy simple, pero muchas veces se nos va de la cabeza o es difícil seguirla. Un poco para entender cómo llegamos al momento en el que estamos, en el cual hay una sucesión natural y orgánica de los equipos de data y analítica y conocimientos. Acá están viendo el landscape de tecnología asociado a datos del 2016, hace tan solo 6 años, ¿sí? ¿Estoy bien? Con lo cual es muy reciente, ¿sí? Ahora, si pasamos y vemos la próxima slide que nos muestra el landscape más actual, 2021, el crecimiento de tecnología es descomunal. O sea, es mucho lo que está creciendo y son muchas las tecnologías nuevas que cada vez tenemos para poder hacer estas cosas. Entonces es natural que los equipos estén pensando cuál es la mejor tecnología para llevar a sus empresas y poder cumplir con lo que se espera en términos de tendencia, ¿no? Es por eso que también hay mucha demanda y mucho foco puesto en justamente conocer la última tecnología, porque aparecen muchísimas todo el tiempo y eso a veces nos puede quitar el foco de hacer el formulamiento de la pregunta de la manera adecuada. Además de esto, y pasamos, tenemos también lo que reside en el crecimiento exponencial de los datos, ¿no? Es descomunal el crecimiento que va teniendo datos. No voy a descubrir nada con esto, ni tampoco les voy a agregar mucho más de lo que deben haber estado escuchando en muchos lados, pero el crecimiento que tiene la cantidad de datos que hay en el mundo es descomunal. Y eso hace también que haya que usarlos. Y para poder usarlos, uno tiene que tener eficiencia y tiene que tener tecnología asociada al uso de esos datos. Cuando uno hace una retrospectiva de estos dos factores, tanto el crecimiento exponencial de datos como el crecimiento exponencial de la tecnología orientada a datos, es muy normal que los equipos estén asociados a justamente generar buena tecnología y buen conocimiento alrededor de lo que es necesario. Así que un poco para tratar de explicar esto y pasemos, la intención es cómo pasamos de este plano, en el cual tenemos data y analytics muy asociados a tecnología y conocimiento, por las razones orgánicas que ya hablamos y que tienen toda la lógica del mundo, a algo más de este estilo, pasemos porfa, en el cual podemos interconectar absolutamente todo y hacer que tanto la pregunta tenga asociada tecnologías y conocimientos y data y analytics tenga asociado también lo que es cultura, curiosidad e insedadez, y volvernos más un todo dentro de la organización, porque suele pasar a veces que se trabajan en sí. Pasemos, por favor, para tratar de dar respuesta a esto, vamos a revisar un journey, un data journey, que básicamente es el viaje del dato. O sea, los datos se generan en distintos sistemas transaccionales que pueden tener cualquiera de las compañías. Eso se carga y se ingesta a distintas plataformas de datos, depende cómo lo tengas configurado, y adentro podemos hacer muchísimas cosas. Podemos disponibilizar datos, podemos ofuscarlos, podemos generar data discovery para que la gente pueda googlear qué está pasando ahí adentro y qué datos hay disponibles. Podemos hacer data lineage para entender cómo el dato va derivándose de un lugar a otro. Hay una infinidad de cosas que se pueden hacer dentro de una plataforma de datos y que originalmente surgen de un sistema transaccional que proviene en general de los equipos de tecnología, ¿no? Ya sea una app, si son nativo digital, ya sea una web o incluso de los sistemas facturadores. Para poder tratar de explicar cuáles son las partes de este journey que más nos impacta, vamos a estar viendo 3 tópicos en donde hoy creo que está la influencia más grande que podemos tener. Una de ellas es en la parte de la data inutilizada, la parte que estamos viendo el journey ahora en el medio. Según Forbes, Forbes, hay un 60 y un 75% de los datos que quedan inutilizados, que no se usan nunca.
Y un poco para tratar de poder generar un uso más adecuado y no caer en ese desuso tan continuo, hay varias estrategias que se pueden tomar. Pero la que acá trato de promover es que hagamos un catálogo de datos. Un catálogo de datos básicamente consiste en poder asociar datos a datos, metadatos, como bien se dice en la industria. Básicamente es poder que cuando guardas una tabla en cierto warehouse puedas asociarle datos descriptivos y datos de formato y datos que describan un poco qué es lo que está pasando en ese dato, en esa tabla que uno está guardando. Y para eso es muy importante también democratizar el acceso a los datos. En Ualá particularmente tenemos la fortuna de que cualquiera puede pedir acceso al Data Warehouse. Eso después, por supuesto, pasa por un flujo de permisos y ciertas aprobaciones que hay que tener, pero cualquiera puede pedirse acceso y tener un primer juego con los datos, más allá de que las cosas que tienen que ver con privacidad de datos y demás lo tenemos ofuscado por términos de seguridad, pero cualquier persona podría pedirse permisos y empezar a jugar tranquilamente. Es necesario, para mitigar el problema de datos inutilizados, poder hacer estas tres cosas. Federalización del catálogo de datos, en la cual tenemos que jugar de la mano con el negocio para poder asociar metadatos a los datos y poder generar este Google de datos interno, que es en definitiva lo que quiero que se lleven. Poder generar un Google en el cual las personas de la compañía puedan googlear cualquier keyword y de ahí salga la cantidad de datos asociados a esa keyword, ¿no? Por otro lado también, democratizar el acceso al discovery. No solo que sea fácil buscar qué datos hay en la compañía, sino también que sea fácil tener acceso a esos datos. Y tercero, permitir un linaje que nos dé la posibilidad de ver cómo el dato se transforma a lo largo de todo el viaje del dato. Estas tres patas son fundamentales para poder crear este Google de datos. Volviendo al journey completo, pasamos de vuelta, please. Vamos a estar viendo otra parte, otro punto crítico en lo que respecta al journey, que es la parte del self-service, ¿sí? Para poder entender esto, hay que pensar en un self-service ambicioso, ¿sí? Cuando hablamos de self-service, en general, el inconsciente o el imaginario colectivo piensa en cosas que tienen que ver con poder hacerse sus propios reportes y demás. No es suficiente, o sea, tenemos muchos datos inutilizados y es necesario dar capacidades en los equipos de negocio para que puedan hacer sus propios análisis. Para eso es que el self-service tiene que ser pensado no solo desde el punto de vista de reportería, sino también desde el punto de vista de tele, de hacer transformaciones de datos, de hacer self-service de tableros, de hacer self-service de queries que puedan autoabastecerse. Y obviamente todo eso tiene que ir acompañado de un proceso de data literacy o educación de data en la cual uno puede enseñarle a los distintos equipos cómo hacer una query, cómo hacer un reporte o simplemente romper barreras de entrada que les permitan a ellos hacer esas cosas de forma más fácil, sin que sea un dolor. Y para eso la imagen que me gusta en general llevar es que si nosotros tuviésemos un equipo de data preparado para hacer cada una, no pasemos todavía, please, un equipo de data preparado para que cada uno haga absolutamente todo lo que necesita meseros, ¿sí? Piensen en ir a un restaurante y pedirle absolutamente detalle. Bueno, la propuesta que estamos haciendo es básicamente tener un tótem, self-service, y que puedas pedirte lo que quieras con autonomía y que eso sea fácil y rápido. Y eso no le quita personalización, ¿no? O sea, dentro de ese self-service, si uno hace las cosas de forma adecuada, incluso le puede poner mucha personalización al proceso para que salga exactamente lo que uno está buscando. Y otro punto importante acá es evitar traductores. En general hay un rol de data translator que muchas veces es necesario y útil, pero la verdad es que en general, digo, si uno va a otro país de vacaciones y va a estar frecuentemente yendo al país data, un poco tiene que hablar y poder desenvolverse de forma propia. Entonces, fomentamos mucho más y tratamos de tener la estrategia de generar un proceso de data literacy que te permita a vos hablar el lenguaje de datos más que necesitar y estar dependiente de un traductor cada vez que tengas que ir a el país data de vuelta. Importante que se lleven eso para evitar depender forever de traductores que tratan de traslucir un problema de negocio a data, porque creo que es algo que se puede hacer en conjunto, tanto data como negocio, trabajando juntos. Pasemos a la sí, please.
Vamos a ver el journey de vuelta para volver a recapitular esto y vamos a la tercera parte del journey y mi favorita, sesgo personal, please pasemos, y que tiene que ver con la última milla de lo que es el dato, que tiene que ver con la analítica, ¿no? Y ahí en la parte de analítica, una de las cosas más importantes a destacar es que varios estudios arrojan, esta vez sí de Forbes, arrojan que el funnel de adopción de soluciones analíticas fallan sobre todo en los últimos eslabones, en la adopción de la solución analítica. El desarrollo en general está bien, en general sucede de forma efectiva. El problema es que cuando uno tiene que generar adopción de eso, solemos fallar. Solemos fallar o porque la pregunta de origen estuvo mal planteada o porque simplemente no encontramos el para qué de la solución. Entonces, para poder mitigar este tipo de problemas, una de las cosas más importantes es poder hacer un planteamiento del problema en conjunto con el negocio y sobre todo preguntar para qué lo necesitan. Muchas veces han venido con una idea que escucharon o en Medium o en algún lado y quieren traerla porque es innovadora y está buena, pero esa idea no está necesariamente asociada al para qué de lo que el área de negocio está necesitando o cualquier stakeholder, ¿no? No es necesario que sea un área de negocio. Y para eso, bueno, es muy importante poder hacer un planteamiento en conjunto y que tanto los equipos de data como los stakeholders estén involucrados en el proceso de planteamiento del problema. Después, un consejo muy bueno es medir en general los modelos o la parte analítica basada en métricas de negocio. Es muy común que en lo que es modelado predictivo hablemos de curva ROC, hablemos de precision, hablemos de recall y de distintas métricas que tienen que ver con la performance técnica del modelo. Pero al negocio en definitiva le importa colocar créditos o dar de altas productos o lo que fuese que sea el problema que quieran resolver. Y lo ideal es que podamos hacer un modelo o que podamos evaluar la performance del modelo justamente basada en cómo se mide a nivel negocio. Y un tercer aprendizaje que en general a mí me gusta mucho destacar es confianza. Muchas veces hay una pseudo idea de caja negra o de magia alrededor de todo lo que es analítica y a veces lo que se necesita es poder confiar en el otro. Y para esto les traigo el recapitulamiento de un fragmento de una escena de una película que se llama Moneyball. Para los que la vieron, perdón por volver a tener que introducirla, pero básicamente es una película en la cual hay una persona que tiene muy poco budget para contratar nuevos jugadores y empieza a basarse en datos en esas contrataciones. Entonces contrata basándose en características que el resto de los grandes players con un montón de budget no están viendo y que al mismo tiempo son personas que son baratos relativamente y teniendo en cuenta los skills que tienen. Y en un momento en la película, Brad Pitt, que es el manager de este equipo, le dice a la persona que era su analista principal y quien le hacía la sugerencia de contrataciones, más vale que esto funcione, justamente planteando algún tipo de duda, porque si no, nada, iba a ser un desastre, porque el equipo no venía funcionando para nada. De hecho, con todas las contrataciones, más allá de que habían comprado forma data-driven, empezaron a fallar, y empezaron a tener una seguidilla de partidos en las cuales no ganaban, pero afortunadamente terminó yendo excelentemente bien al equipo, y fue por la confianza, por no rendirse, por el hecho de decir, che, confío en lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de forma data-driven. Ahora sí, vamos al último tramo para no cansar mucho, pero básicamente les voy a estar contando las 5 conclusiones que vimos con respecto a lo que acabamos de ver, a la presentación de recién. Primero es, nunca se olviden el objetivo que tiene el modelo. En general, de vuelta, cuando yo me vi inmerso en la problemática del gorila invisible, que es como se llama el experimento que vimos al principio, me vi inmerso en el problema y traté de hacer un montón de algoritmos que trataban de explicar un montón de cosas que pasaban en el video, cuando en realidad el objetivo era únicamente poder contar la cantidad de pases que daban las personas vestidas de blanco. Con lo cual es importante que no nos olvidemos el objetivo y que lo podamos setear con los stakeholders en conjunto. Segundo punto importante, la cultura se cambia con foco. Ahí es importante generar cultura data-driven y para generar cultura data-driven tenemos que tener un foco y personas asociadas a ese desafío. Es muy común que en los equipos de data estemos centrados en tecnología, en conocimientos y en cosas técnicas que el día de mañana te pueden jugar una mala pasada, como les contaba, y es necesario también tener personas asociadas a generar cultura, que estén velando y trabajando pura y exclusivamente para generar cultura de datos,
que no es algo fácil, requiere mucha comunicación, mucha democratización de datos, mucha integración del equipo de datos al resto de los equipos y demás. Entonces es necesario que haya equipos con foco en lo que es el cambio cultural o en generar cultura data-driven. 3, fomentar la data literacy. Importante, tenemos una cantidad de datos inutilizados enorme y es imposible que los abarquemos todos. Entonces es importante que el data literacy venga a promover y a generar capacidades en equipos donde no necesariamente las hay o donde no puede haber una persona de data exclusiva asociada, sino que el mismo equipo que por ahí es de negocio, pero pudiendo tener un poco de educación basada en datos, pueden responder sus propias preguntas sin dependencia, ¿no? Y es importante acá también evitar traductores, que de vuelta en general nos privan de tener más autonomía y más soltura a la hora de generar y de responder preguntas basadas en datos. Data como servicio para self-service, lo dijimos varias veces, pero básicamente es absolutamente todo lo que hace data es un producto que deberíamos poder promover y poder armar una estrategia que nos permita que eso sea un servicio de forma self-service, que la persona pueda queryar de forma autónoma, que la persona pueda tirar un tablero de forma autónoma, que la persona pueda incluso hacer transformaciones y ETLs de forma autónoma. Y en general, los productos que hacemos en data surgen de data y con dependencia, pero sí después los plataformizamos para poder generar ese self-service y poder darle al negocio lo que necesita de forma rápida. Y de experiencia, y quinto, un consejo personal que a mí particularmente me ha servido, es importante dar transparencia en la estrategia de datos y en la ejecución. En Ualá particularmente, no hay absolutamente nadie que no sepa cuáles son nuestros OKR, qué estamos haciendo en el sprint 2 del Q3 a ese nivel, y tratamos de ser muy transparentes, no solo en la estrategia, sino también en la ejecución de la misma para poder dar sentido a todo lo que hacemos y que la gente sepa justamente en qué estamos. Y al mismo tiempo porque la transparencia es un menester para poder asociar este journey del dato que vimos a lo que los negocios hacen. En general los negocios no tienen en su cabeza el journey del dato, tienen otros objetivos de negocio asociados a otras cosas y es necesario poder concientizar un poco ese data journey para que entiendan el impacto que tiene y cómo se genera un dato que después terminan usando ellos. Así que nada, un poco en breve esto fue todo. No sé si hay preguntas. Gracias a todos. Buenísimo, Pablo. Sí, hay preguntas ahí. Mientras las hago voy a dejar esa última presentación, esa última donde están tus contactos. Así que hago rápidamente. Dice, ¿cómo puedo aplicar a puestos de data en Ualá? Hice un curso de Data Analytics en Coder. Hoy me desempeño como tutor. Ahora estoy haciendo el curso de Data Science. Excelente. Tenemos un link, ahora te lo paso para que se lo puedas compartir al resto, en el cual están todas las posiciones abiertas. En Data particularmente también tenemos posiciones y también otras. Así que ahora te lo comparto para que lo puedas sumar. Dale, perfecto. Mientras me lo compartís, te hago la siguiente pregunta que dice, ¿cuáles son las tecnologías que más utilizan en Data Analytics? Bueno, ahí te compartí el link. Particularmente en Data en Ualá, depende mucho de cada empresa, pero además está decir que Python y R, que son las que en general se enseñan en términos de analítica, son las más utilizadas por lejos. Después cuando tenemos que ir a casos más real time, por ahí sí hay unas tecnologías distintas como Go, Java y demás, pero en general Python y R son las que más son necesarias. También hace falta otras tecnologías que no tienen que ver necesariamente con el lenguaje, como poder levantar infra cloud para justamente procesar cosas, para lo cual se necesita experiencia tal vez, o no necesariamente experiencia, pero sí ganas de poder levantar infra y poder jugar con nubes como AWS, GCP o Azure, no me la quiero olvidar. Y para lo que es Data Visualization o la parte más orientada a reportes, en general las de tendencia suelen ser Power BI, Tableau y no mucho más. Hay muchas venideras y demás, pero en general las más grandes son esas. Perfecto. Última pregunta, dice, ¿es necesario tener una carrera universitaria para trabajar en data? No, en absoluto. Es necesario tener conocimientos y tener las ganas de
de moverse y de hacer este tipo de cosas, pero en absoluto tenemos personas que no tienen carrera universitaria trabajando en Ualá. Es una realidad, e incluso tenemos personas que han estudiado cosas muy disímiles a cosas que uno puede orientar a data, que no son ni de sistemas ni de estadística, que tal vez estudiaron psicología, pero empezaron a encontrar una beta a esto y lo quisieron hacer. Así que hay una gama de colores muy grande y la verdad es que no hace falta. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Encantada de tenerte acá. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer haber estado. Gracias por la invitación y seguimos hablando. Perfecto, entonces. Seguimos entonces rápidamente porque estamos a full con el horario. Voy a presentar la siguiente charla que viene de la mano de Kavak. Innovamos día con día para